no hayan podido entrar ayer, espero que las personas que no hayan podido entrar ayer al menos hayan visto la clase grabada. Ya, hoy día también va a ser igual. Apenas pueda, les voy a compartir la grabación de la clase. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a empezar entonces. Hoy día nos toca el módulo 2 y el módulo 2 se centra en quiénes son los asistentes de la educación. Eh, Ahí ustedes van a entender cuáles son básicamente las funciones que ustedes van a cumplir. ¿Ya? Dependiendo de si van a tomar un papel de inspectores o van a tomar ahí un papel de asistentes de aula, no sé cómo va a ser en su caso, ¿ya? Se van a dar cuenta que los inspectores y los asistentes de aula son muy, muy necesarios dentro de un establecimiento educacional. En realidad es como lo primero que me gusta decir eh, cuando empiezo a hacer este módulo, porque no tienen idea lo necesarios que son, ¿ya? De hecho, un colegio, sea el que sea o del porte que sea, es muy difícil que pueda funcionar sin los inspectores y los asistentes de aula, ya tomando en consideración que, o sea, o más bien, en general, sin los asistentes de la educación, ¿ya? ¿Por qué? Porque los asistentes de la educación están presentes en tantas áreas del colegio que sin ellos sería imposible hacerlo funcionar. Ahí van a entender por qué, porque hay distintos tipos de asistentes de la educación. Son muy diversas las tareas que cumplen, tomando en consideración que, por ejemplo, hay varios que están en el área administrativa y que no podría moverse el colegio sin todo el papeleo que hacen, por ejemplo. Ya los que están en patio, eh, los que hacen aseo, porque los asistentes de la educación son muy amplia la gama, así que ahí se van a dar cuenta ustedes. Ya estoy un poquito a tomar de la garganta, no sé qué me pasó, así que les aviso al tiro por si me escucho un poco ronco hoy día. Ya, vamos a entrar a su aula virtual. No había entrado. Ya, espero que la mayoría de ustedes, ya una vez que pase el fin de semana o ahora durante el fin de semana, puede imprimir el PDF, chiquillo, ¿ya? Creo que es lo mejor que pueden hacer para poder estudiar. Estudiar del teléfono no es lo mismo, sobre todo si ustedes solo cuentan con el teléfono, porque por último, si contaran con teléfono y notebook o computador, sería mucho más fácil para que ustedes pudieran leer, pero leer del teléfono no es la mejor opción, ¿ya? Como profe de lenguaje se los digo, por más que mis alumnos me porfíen eso, no es la mejor opción. Si ustedes ven que la impresión a lo mejor está muy caro o no cuentan con impresora en la casa, impriman los módulos que son para la prueba nomás y después vayan imprimiendo el resto, ¿ya? Esa es mi sugerencia. Ya, acá estamos con el módulo 2 que se llama ¿Quiénes son los asistentes de la educación? Los asistentes de la educación, chiquillos, son muchas personas, son todas personas en el liceo o colegio que no estén afectos al estatuto docente, es decir, en este caso que no hagan clases. Todas las personas que cumplen otras funciones y no hagan clases y no sean profesores van a ser asistentes de la educación. Básicamente son, a ver, son muchos, muchos, muchos. Ahora les va a quedar más claro, fíjense bien. Acá dice clarito, según lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 19.464, se entiende por asistente de la educación a aquellos trabajadores que desarrollen las siguientes funciones. Acá ya lo vamos a especificar. Son tres tipos de funciones. Funciones de carácter profesional, de paradocencia y de servicios auxiliares. En el primer lugar tenemos a personas que son profesionales, es decir, que tienen un título de instituto profesional o universitario, ¿ya? Y que realizan las funciones profesionales no siendo docentes, ¿ya? Y tienen que contar con un título. Ejemplo, un informático. En todos los colegios hay un informático que se encarga de
tener en buen funcionamiento las redes del establecimiento y tenerlo conectado a Internet, ¿ya? Por ejemplo, un fonoaudiólogo, ¿ya? Los fonoaudiólogos que están en el área del PIE son asistentes de la educación de carácter profesional, el psicólogo o psicóloga del establecimiento. O, por ejemplo, una psicopedagoga, ¿ya? Una trabajadora social. Todo eso son asistentes de la educación de carácter profesional. Después tenemos los paradocentes y ustedes pertenecen a digamos, a esta categoría. Los paradocentes van a cumplir una labor de apoyo técnico, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a complementar la labor educativa que realiza el docente y van a ayudar a controlar el proceso de enseñanza. ¿Cuál es el requisito para ser un paradocente? En la mayoría de los casos solamente tienen que tener licencia en enseñanza media o tienen que tener un título técnico de nivel medio, es decir, el título que entrega el colegio si ustedes estudiaron en técnico profesional. Pero si ustedes tienen un título de otro tipo, mejor, ¿ya? Pero acá en este caso el requisito es tener cuarto medio. En general los asistentes de aula, digamos que tienen otros requisitos. ¿Por qué? Porque ellos están dentro de una sala enseñando también. Así que muchas veces sí se les pide tener el título técnico de nivel medio, es decir, haber salido del colegio con un título y generalmente un título más cercano a la educación como un técnico en párvulo o haber estudiado en algún instituto o haber realizado alguna capacitación, ¿ya? En este caso, como la capacitación que están haciendo ahora, se les pide a los asistentes de aula. Eh, Acá, si se dan cuenta, son labores bien diferentes, ¿ya? Los paradocentes podrían estar cumpliendo labores administrativas, podrían estar en patio, podrían estar en aula, ¿ya? Así que en este caso generalmente dentro de los colegios se les capacita. Cuando llegan solamente con cuarto medio, van a aprender adentro. Y finalmente tenemos los asistentes de la educación de servicios auxiliares, que va a corresponder a todos aquellos que realicen labores de cuidado, protección y mantención de los establecimientos. Y el requisito para ser un auxiliar es tener cuarto medio. ¿Ya? Puede ser un cuarto medio laboral o puede ser un cuarto medio normal. Ya, si ustedes se dan cuenta, son muchas las personas que cumplen labores de asistentes de la educación. A lo mejor ustedes pensaban que solamente los inspectores, solamente los asistentes de aula, pero no es así. Por ejemplo, una secretaria también entraría a ser para docente, porque una secretaria generalmente estudia 2 años y medio. A menos que tenga un título ya que sea bilingüe. Yo no sé en realidad, ignoro cuánto estudia una secretaria, pero si es un título de nivel técnico, sería para docente, ¿ya? No alcanzaría a ser asistente de la educación de carácter profesional. Acá también es importante comprender que mientras más alto estén, más ganan, ¿ya? Los asistentes de la educación de carácter profesional son los que más ganan dinero. Ustedes están al medio. Así que ustedes ahí también tienen que darse cuenta de eso para que entiendan cómo va a funcionar su remuneración. Siempre los asistentes de la educación tienen ciertos beneficios que tienen que ver con las vacaciones, que tienen que ver con bonos. Eh, de hecho, los auxiliares, todos los tíos que hacen aseo, tienen que tener cuarto medio, porque si no, son contratados como personal de aseo nomás. ¿Y eso qué es lo que implica? Implica que no tengan los beneficios de un asistente de la educación, como los bonos, los beneficios que hay de vacaciones, todas esas cosas, ¿ya? Así que es bien importante que se cumpla con los requisitos. Ustedes yo supongo que los cumplen porque el requisito que hay para ser inspector es tener cuarto medio, ¿ya? En la mayoría de los casos, muchos de los inspectores que entran al sistema educativo tienen más que cuarto medio, ya muchas veces tienen algún título técnico, pero como es un título técnico, no alcanzan a entrar en la categoría de asistente de la educación de carácter profesional.
porque acuérdense que acá dice clarito, tienen que ser profesionales, es decir, al menos 8 semestres, 4 años de estudio, ¿ya? Entonces, acá resumiendo, son asistentes de la educación todos aquellos que cumplen labores dentro de un establecimiento, no están afectos al estatuto docente, es decir, no son profesores y cumplen labores de carácter profesional, de paradocencia o de servicios auxiliares. Todos esos son asistentes de la educación. Si nosotros vamos sumando, son muchas personas, muchas, ¿ya? ¿Alguna consulta al respecto? No, estamos claritos. Ya, Estamos muy claros. ya, No, ¿me qué- escucha? sí, Ah, ya, buenos días. buenos días. Yo sí tengo una consulta, mire, lo que pasa es que usted nos estaba comentando que como asistente de aula podríamos trabajar teniendo un técnico profesional o saliendo de cuarto medio de un técnico, ¿cierto? O tomando un curso de capacitación como este. Sí. Lamentablemente, eso ya no es así porque, por ejemplo, para ser asistente de aula nosotros tenemos que tomar un curso de 2 años y medio para trabajar en aula. Ahora, ya no basta con un Entonces curso lo de actualizaron, ¿no? capacitación. Pero las niñas que salen de asistente párvulo, yo he visto muchas trabajando. Es que son asistentes de párvulo, pueden llegar hasta Es que cierta... por eso les decía, Tiene yo no que... les dije cualquier título técnico, les dije técnico párvulo. No, es que estoy, bueno, en este caso estoy hablando de la capacitación que estamos Ya, tomando ahora. Eso no nos sirve a nosotros para trabajar en asistente de ya. aula ni como inspector, porque del año 2017 se Oh, dice que ya, bueno, más o menos por ahí, se dice que ya no podemos asistir mientras no tengamos un curso que dure más de 2 años o 2 años, entonces es prácticamente un técnico. prácticamente un técnico, exacto. Entonces, este curso a nosotros nos serviría más que nada para trabajar en un colegio particular, no municipal. Mm, ya, eso no lo habían aclarado, pero está bien que usted lo aclare. Porque yo Ujú. sí tengo entendido, por lo menos, que tienen que tener algún tipo de capacitación, pero no sabía que era tanto. Sí, de hecho yo trabajo como TENS en un colegio y ahora estoy como asistente de aula y es por eso que yo estoy tomando el curso de capacitación para Para que saber un usted se poco valide. más, claro, pero yo ya tengo mi técnico. Mm. ¿Me entiendes? Entonces soy TENS y asistente de aula en un colegio y me informé precisamente por lo mismo, porque como yo hace mucho tiempo quería ser inspectora, claro, me dijeron, mira, el curso lo puedes tomar como para saber más, para conocimiento tuyo en realidad, pero no para que te dejen trabajando. Si tú no tienes un técnico profesional, tú no puedes trabajar como inspector en un colegio municipal, sí en un particular, pero no en Ya, un los municipal. particulares subvencionados también pueden trabajar con cuarto medio. Claro, entonces era más que nada para como aclarar ese puntito que estaba ahí, porque yo igual tenía la misma duda y a lo mejor mis compañeros igual no sabían este Mm. tema. Entonces, más que nada como para No, tomarlo súper, ahí está en el bien. punto. Porque a nosotros tampoco, nosotros, a ver, yo como vengo del sistema particular subvencionado, sí, funciona así. Trabajan solamente con cuarto medio y dentro del establecimiento los capacitan. Sí, no. Obviamente, igual yo notaba que muchas veces los inspectores que contrataban sí tenían algún título técnico, mm. Es que pero también de hecho, tenían solo cuarto medio. sí, es que de hecho las personas que tienen un técnico pueden, sin tomar el curso de capacitación, pueden adquirir como el puesto de inspector. Ya, pero el tema Pero sería para el asistente de sistema aula no. municipal. Para asistente de aula no. No, po, no, es que por eso yo también les dije, po, no puede ser solo cuarto medio. Ahí en ese No. caso no, porque Tiene que están, ser de 2 años. claro, y están dentro del aula con los niños. Mm, exacto. Entonces Ese era. tienen que tener, no, está bien, Emma. Si en realidad, claro, yo igual tenía, hay dudas respecto, yo sabía que tenían que tener al menos un técnico en párvulo, pero yo no sé, ahí la duda mía. He visto niñas que salieron de técnico en párvulo trabajar con niños ya de básica. No sé si en el sistema municipal eso lo admita. Sí, se puede trabajar hasta, creo que hasta primero básico solamente. Y Ah, ya después depende de la dirección adentro si los deja que vayan a un curso más alto, pero debería ser solamente pre-kinder, kinder y primero básico. claro, porque ya más adelante requieren conocimiento más específico los niños. Exactamente. Ya, súper. Es bueno aclararlo de todas maneras.
porque sí hay varios, yo he visto centros de formación técnica que imparten asistentes de aula. Y claro, tendría que ser al menos 2 años, si es un centro de formación técnica. Chicos, ahora que tienen claro esto, y yo también, porque en realidad al provenir de otros sistemas funcionan distintas las cosas. Y resulta que ahora recién ingresé yo al sistema municipal, ¿ya? A veces sí, lo que he notado muchas veces es que hay personas que ya llevan su tiempo trabajando y como que están haciendo ahora todos los cursos, donde llevan un tiempo en el sistema, donde llevan años. Eso también lo he notado. Pero de cierta manera igual creo que es algo bueno porque mientras más capacitadas estén las personas, mejores servicios pueden prestar dentro de un establecimiento, sobre todo si están en contacto con estudiantes. ¿Ya? Vamos a seguir ahora viendo algunas características que son importantes. Nos vamos a ir ahora a los roles y funciones que van a cumplir los paradocentes. En este caso, van a asumir labores de nivel técnico y administrativo, tal como les dije, que complementan la labor del docente. En este caso, muchas veces nosotros requerimos apoyo dentro del aula, por ejemplo, cuando los estudiantes están un poco complejos, cuando hay algún problema que tenga que ver a lo mejor con indisciplina, con violencia, ¿ya? Vamos a requerir ayuda de los inspectores. A mí me ha pasado varias veces y les podría decir que sobre todo durante los primeros años, cuando uno no tiene tanto dominio de grupo, que he tenido que acudir a los inspectores, por ejemplo, para que vayan a ayudarme a separar a unos niños. Acá ustedes se van a topar bastante con ese tipo de situaciones, sobre todo de peleas. Ya los niños hoy en día están muy reactivos. Por ejemplo, si van pasando por el patio y, hoy, ¿qué te pasa? ¿Por qué me tocaste? ¿Por qué me miraste? Y de eso, solo de eso, a veces se puede armar una pelea. Es muy complicado ese tema, ¿ya? Ahí para que lo tengan en consideración. Ustedes me dirán, profe, ¿y qué pasa si yo me topo con esa situación? Tienen que hacer algo. Lo menos que deberían hacer sí es meterse entre medio de una pelea. Ya, eso yo no lo recomiendo de ninguna manera y aquí sobre todo considerando que ustedes son mujeres y que muchas veces van a tener que separar niños que son muy grandes. Nunca se metan al medio, nunca hagan ni tal de ponerse así y decir ya niños no peleen, porque les van a pegar, ¿ya? Los niños cuando están peleando no les importa quién los vaya a separar. Podría ir el director del colegio a separarlos y van a seguir peleando. Entonces ustedes lo que deberían hacer, si ustedes ven que no pueden controlar la situación, llamar a más personas, dar a conocer lo que está pasando y si es posible, a lo mejor por detrás, por la espalda, tratar de tirar el niño, alejarlo del otro, pero nunca meterse al medio. ¿Ya? Esa es la recomendación que les puedo hacer porque he visto muchos colegas inspectoras que se meten a la pelea, se meten y les pegan. A una la empujaron, se cayó de espalda y terminó con una lesión lumbar, porque el niño no se dio cuenta que era la inspectora, pensó que era cualquiera, ¡pa! La empujó, ¿ya? Terminó en el IST. Así que por favor, evitar meterse al medio de una pelea, pedir siempre ayuda y en el caso de que ustedes vean que algo que tienen que separar sí o sí, háganlo por la espalda. Tiren al niño de la polera, de la camisa, si está con la mochila, tírenlo en la mochila, pero hacia atrás, no se metan al medio, ¿ya? Porque se pueden poner muy violentos y además ustedes no saben si pueden tener un arma cortopunzante o de otro tipo. Les estoy hablando exclusivamente de los niños más grandes. Ya. Ahora, ¿qué roles cumple un paradocente? Es colaborador, auxiliar de docencia y asesor. Esos son los roles como a grandes rasgos que cumplen. ¿Por qué? Más abajo ustedes van a ver por qué en las funciones más específicas. Ya, como ya les he adelantado, un paradocente cumple estos roles bastante seguidos. Ya, en este caso los colaboradores van a estar pendientes de todo lo que requiera, en este caso,
todos los momentos en que se requiere una ayuda. Ya, por ejemplo, los inspectores van a ayudar a controlar a los niños, a supervisarlos, a lo mejor en algún momento van a reemplazar a un profesor que faltó. Los asistentes de aula claramente son auxiliares de docencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque están apoyando en el desarrollo de una clase. Crean muchas veces material, reemplazan al profesor cuando no está, incluso hacen la clase cuando no está, porque tienen el conocimiento para hacerlo. Son asesores también, digamos en este caso los inspectores administrativos pueden convertirse en asesores porque a veces los dejan a cargo del CRA, por ejemplo. Hay algunos establecimientos en donde el CRA va a estar a cargo de un profesor, ya en otros está a cargo de un inspector administrativo. Lo ideal sería que fuera un profesor, sobre todo de lenguaje, tomando en consideración el lugar en donde está. Pero en muchos colegios no es así y está a cargo un inspector administrativo, pero que tiene conocimiento de cómo manejar el CRA, la biblioteca, ¿ya? Por lo tanto, ese inspector va a asesorar a los docentes en el manejo de esa biblioteca. Ya, acá nosotros tenemos funciones que son más específicas de cada personaje, ¿ya? En este caso de inspectores, de auxiliares o de asistentes de aula. Acá, si ustedes quieren, pueden ir anotando, si es que tienen el PDF ahí impreso. Si no, pongan atención. Ya, primero, acá dice, realizar tareas administrativas de atención de público, organización de documentación, elaboración de documentación, registros varios. Ya, eso lo hacen los inspectores administrativos, ¿ya? Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, comedor escolar, patios escolares. Eso, en este caso, lo hacen los asistentes de aula. El hecho de estar asistiendo al docente en clases, actividades de aprendizaje en terreno, comedor escolar y todo eso. Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografía, exposiciones. Eso lo hacen todos. Todo el mundo. Lo hacemos los docentes, lo hacemos los asistentes, todo el mundo. Acá cuando hay un evento en un colegio o liceo, siempre todos los funcionarios están ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se tiene que hacer una escenografía grande, se tienen que mover sillas, es toda una parafernalia, así que todos tenemos que ayudar, ¿ya? Por ejemplo, primero los auxiliares de aseo limpian el lugar donde se va a levantar la escenografía, los inspectores con los profesores ayudan a mover sillas o a mover escenografía, los asistentes de aula muchas veces ayudan a hacerla junto con los profesores de arte. Así que todo el mundo coopera ahí. Que no les sorprenda si ven a medio colegio levantando una escenografía. Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patio, portería. Generalmente los inspectores tienen que cumplir turnos. Ya, apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas de apoyo a la gestión educativa. Los asistentes de aula son los que tienen que hacer esta labor. Sobre todo porque muchas veces los profesores, en este caso las tías de párvulo o de educación básica, están muchas veces creando clases y revisando evaluaciones. Así que muchas veces le dejan esta tarea a los asistentes de aula, que es la creación de material. Administrar los recursos, materiales y equipamientos que les sean asignados, salas de apoyo pedagógico, fotocopias u otros. Eso le toca a los inspectores administrativos. Nosotros, por ejemplo, teníamos una inspectora que se encargaba de entregarnos el material fotocopiado, se encargaba de entregarnos tinta para los plumones y ese tipo de cosas, ¿ya? Hoy me siento gangosa. No sé qué me pasó de ayer hoy día, chiquilla, pero de verdad que estoy con la garganta súper tomada. Ya, asumir tareas de control, monitoreo que les sean asignadas, atrasos, asistencias. Esa labor la cumplen los inspectores, sobre todo los inspectores de patio. Muchas veces
son ellos los encargados de pasar la asistencia, pero igual se contradice un poco porque deberíamos ser nosotros. Lo que sí hacen es registrarla, ¿ya? Generalmente el docente toma la asistencia, pero el inspector la deja registrada en una planilla, para después, para que después esta planilla se pase al libro. Eh, apoyar. Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores orientados y guiados por el jefe UTP o inspector general. En este caso, cuando falta un docente y hay personal suficiente como para eso, son los inspectores o los asistentes de aula los que reemplazan al docente en la sala. El reemplazo puede ser a medias o puede ser completo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los asistentes de aula están capacitados para hacer la clase, sobre todo al estar en niveles más pequeños, pero los inspectores no. A los inspectores lo que se hace en ese caso es entregarles el material fotocopiado y que les den las instrucciones a los estudiantes para resolverlo, pero no hacer la clase. Porque obviamente un inspector no va a tener a lo mejor el conocimiento para hacer una clase en cuarto medio, por ejemplo. No tiene la herramienta, pero sí tiene las herramientas para poder vigilar y controlar que los estudiantes no hagan algo ahí dentro de la sala. También se da que los mandan a realizar tareas, ya tareas de cualquier índole, fuera del establecimiento. Ya, por ejemplo, que les digan, oiga, ¿sabe qué? Necesito que vaya a depositar esta plata. Bueno, generalmente eso no debería ser con plata, pero oiga, ¿sabe que hay que ir a comprar unos materiales para esta escenografía? Oiga, ¿sabe qué hay que hacer? Faltan unos químicos para la limpieza. Ya, ese tipo de cosas como tareas de junior también les puede tocar como inspectores, sobre todo si manejan y llevan el auto al colegio. Ya, porque muchas veces, eh, claro, o sea, se necesita que alguna persona salga a comprar, por ejemplo, algunas cosas que son necesarias. Y si ustedes son inspectores de patio sobre todo, bueno, y también los inspectores administrativos, cuando no están haciendo tareas de ese tipo, van, les dicen que vayan, que salgan del establecimiento. Porque no se puede mandar a veces a otro tipo de personal porque está ocupado con los niños directamente. Así que también les podría tocar. Y si ustedes manejan, créanme que les va a tocar. Allá nosotros teníamos una inspectora que estaba encargada del pañol, que era el área en donde estaban todos los EPP de medio. Ya, por ejemplo, ahí estaban los cascos, estaban los bototos de seguridad, también estaban los datas para entregárselo a los profesores, estaban las herramientas de los talleres técnicos profesionales. Entonces ella estaba encargada de eso, pero cuando ya los niños estaban dentro de clase, le decían, uy, ¿sabes qué? Hay que ir a comprar unas válvulas que faltan para técnico profesional. Ya decía ella, voy. Y ella manejaba, entonces iba en su propio auto a comprar. Em, Siempre cuando ustedes los contratan en los colegios, van a fijarse en su experiencia, ¿ya? Y van a fijarse a lo mejor si tiene licencia de conducir y esas cosas. Porque de acuerdo a lo que ustedes pongan en su currículum, muchas veces van a hacer las labores que les van a encargar. Si ustedes tienen un manejo ya como más avanzado de, de herramientas computacionales, probablemente ustedes los dejen encargados de algo, como en el caso de esta inspectora, ¿ya? Ella sí, claro, tenía un manejo un poco más alto de computación, entonces obviamente tenía que saber manejar Excel para poder llevar el control en la nómina de los elementos que entraban y salían al taller, por ejemplo. Si no, lo hubieran dejado inspectora de patio, porque los inspectores de patio no requieren un conocimiento tan específico, pero van aprendiendo sobre la marcha ciertas cosas. Así que acá lo que sí les puedo decir es que si ustedes empiezan como inspector de patio y después se capacitan a lo mejor dentro del colegio, pueden terminar como un inspector administrativo. Y a veces hay diferencia en los sueldos, ¿ya? Porque obviamente un inspector administrativo a veces tiene que manejar muchas cosas, así que sí, a veces le cambian el tema del sueldo. No sé qué tanto,
pero es algo que igual me puedo informar para decirle a ustedes, porque estarían cumpliendo una labor más técnica en ese caso. Ya, acá llegamos a una parte que es súper importante y que acá me gustaría que ustedes también opinaran. Ya, les voy a hacer una pregunta, yo sé que la respuesta es muy obvia, pero igual quiero escuchar qué me van a decir. Ustedes, cuando dejan a sus hijos en el colegio, ¿qué esperan de las personas que los van a cuidar? Esa es la pregunta. ¿Qué esperan de, por ejemplo, de los inspectores o de los asistentes de aula? ¿Cómo esperan que sean con sus hijos? Me gustaría saber qué me tienen que decir al respecto. ¿Qué requisito al menos deberían cumplir? A mi parecer, un buen trato. Ya, un buen trato. Sí, yo creo que es lo principal, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más me podrían decir al respecto? ¿Qué tipo de personas al menos deberían ser? ¿Podría ser cualquier tipo de persona? Alguien que esté capacitado para el trabajo con los niños. Ya, súper importante eso, el buen trato y que estén capacitados para trabajar con niños. Acá, más que capacitados, me voy a centrar en que sean personas idóneas para trabajar con menores de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengan antecedentes penales. Aquí es donde yo quería llegar. No puede cualquier persona trabajar con menores de edad porque tiene que ser alguien que no tenga manchados sus papeles y que esté apto mentalmente, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a pensar, imagínense una persona que es agresiva y que tiene a lo mejor algún diagnóstico relacionado con esa agresividad y se pone a trabajar con menores. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar en ese aspecto si se pone a trabajar una persona agresiva con menores? ¿Se puede enfrentar al menor? ¿Qué cosa? ¿Se puede enfrentar al menor? Sí, puede enfrentarse al menor, ¿ya? Imagínense a alguien que no puede controlar su ira y los niños, hay que tener paciencia con los niños. Acá, si ustedes tienen hijos, lo saben, que hay que tener mucha paciencia. Imagínense al estar rodeado de niños. Uno tiene que estar muy bien mentalmente para no perder los estribos, porque de verdad, chiquillos, pucha, yo, ¿quién mejor que yo para decirle que ya llevo sus buenos años trabajando con adolescentes? Y ustedes saben cómo son los adolescentes. A veces de verdad dan ganas de hacerle un Homero Simpson, así, córtala. Pero uno tiene que aprender a dominarse, ¿ya? Y si hay problemas, digamos, de comportamiento, esa persona que está a cargo de los niños podría llegar incluso a pegarle, ¿ya? Entonces ahora quiero que pongan atención a esta parte porque se van a dar cuenta que hay varios filtros que uno tiene que pasar para llegar a trabajar con niños. Lo que sí puedo decirle es que esos filtros no son 100% certeros. A veces sí pasan personas que tienen algún problema con los niños. O muchas veces son personas que ya llevan tanto tiempo en el sistema que no han pasado por esas pruebas, ¿ya? O las han pasado, pero no de una manera tan oficial, ¿ya? Ya, vamos a partir con la idoneidad moral. La idoneidad moral, en este caso, tiene que ver con no haber sido condenado por crimen o delito simple, de aquellos que se refiere a tráfico ilícito de estupefacientes, violencia intrafamiliar o, en este caso, acoso sexual. Es decir, una persona que tenga sus papeles manchados por tráfico, por violencia intrafamiliar o por acoso sexual, no puede trabajar como asistente de la educación. Vale decir tampoco como profesor, ¿ya? Eh, igual si nosotros le damos una vuelta a esto, es muy obvio. Imagínense una persona que vaya a llegar a trabajar como inspector y resulta que tenga antecedentes de tráfico.
¿Qué podría hacer en el colegio esa persona? ¿Qué se le ocurre? Venderle a los alumnos. ¿Podría vender? Ya podría vender, perfectamente podría vender droga, porque ya O tiene, insinuarles a que consuman también. claro, porque miren, uno no sabe las motivaciones que hay detrás de la gente. A lo mejor esa persona entró a trabajar para meter a los niños en la droga, para incitarlos al consumo. A lo mejor esa persona está aliada con alumnos dentro y esos alumnos son los que venden. Porque créanme que en la media se da mucho que los alumnos hacen microtráfico y es súper difícil pillarlos, ¿ya? Y de hecho vamos a hablar de eso porque igual es importante que ustedes sepan cómo manejar esas situaciones. Ya, por otro lado, no solo si hablamos del tema del tráfico de sustancias. Imagínense una persona que abusó sexualmente de alguien, abusó de menores y está trabajando de inspector ahí. Es como Disneylandia para él, estar ahí, está lleno de niños. Mm. Entonces, todo eso es súper importante, el tema de pedir el certificado antecedente, ¿ya? Para filtrar a estas personas. El tema es que pasa muchas veces que hay personas que alguna vez han sido acusadas de estos delitos, pero que no llega a la justicia. Y es ahí donde estos filtros fallan, ¿ya? Porque nada es 100% infalible, nada, ningún sistema, pero al menos está el filtro, ¿ya? Ahora, también hay que ver que las personas que trabajan con niños pequeños sean idóneos psicológicamente, es decir, estén mentalmente estables, ¿ya? Porque, a ver, acá yo creo que todos nosotros hemos tenido enfermedades psicológicas. ¿O no? Todos en algún momento hemos tenido ansiedad, todos en algún momento hemos tenido depresión, eh, algún TOC, por ejemplo, pero hay otras cosas que son más graves y que tienen que ver con controlarse, ¿ya? El control, el manejo de la ira, la agresividad. Ya cuando una persona tiene ese tipo de conductas y no ha sido controlado y ha llegado a niveles muy altos, puede ser un peligro para los niños pequeños y para los más grandes, porque les pueden terminar pegándole, ¿ya? O pueden ser personas que a lo mejor no les van a pegar, pero a lo mejor van a ser ese típico inspector que a lo mejor a los niños chicos los va a zamarrear o que los va a empujar. No, no basta con que llegue, a ver, a lo mejor uno tiende a decir, ya no es tanto, pero sí es, po. ¿Ya? O sea, no creo que a ninguno de ustedes les guste que a su hijo lo anden zamarreando o le anden tironeando la oreja o el pelo. ¿No, no? Acá ustedes nomás tienen derecho a eso, nadie más. Así que una persona que no es capaz de controlarse, que no es capaz de controlar sus impulsos, es un peligro para trabajar con menores de edad. Así que tiene que pasar por un filtro y este filtro es un informe que emite el Servicio de Salud acerca del estado mental del trabajador. Antes no se pedía, se pide desde el 2008, lleva poquito años. De hecho, también muchas veces es un doble filtro, porque en la entrevista también le hacen una entrevista psicológica. Todos nosotros cuando entramos a trabajar, en todos los trabajos se hace una entrevista psicológica antes, ¿ya? Y si la pasamos, podemos acceder al puesto de trabajo siempre y cuando también hayamos pasado la otra etapa. En el caso de la educación, se hace la entrevista psicológica y también se pide este certificado, ¿ya? Sobre todo a los asistentes de la educación. A nosotros los profesores no nos piden este certificado, pero nos piden el de inhabilidades, ¿ya? A nosotros no nos lo piden porque en nuestras carreras cursamos ramos de psicología de la educación. Entonces a nosotros ahí nos enseñan cómo es el trato con los estudiantes y todo eso. Pero yo creo que igual deberían pedirlo.
Acá, sinceramente, sí, a nosotros también deberían pedirnos un certificado psicológico, porque he visto muchos colegas que no están en estado para hacer clases y después eso se nota por el trato que tienen con los estudiantes. ¿Ya? Ya. Entonces, acuérdense, primero, para ser asistente de la educación tienen que tener limpio su certificado antecedente. Además, se les va a pedir un papel que acredite que están psicológicamente aptos para trabajar con menores de edad. Y hay otro documento que se pide, que es el de la inhabilidad. Este es un documento que está en el registro civil y que está relacionado también con el certificado antecedente, que se llama registro de inhabilidades. ¿Ya? Si una persona cometió un delito que estaba relacionado con menores de edad, queda inhabilitado para ejercer cargos que tengan que ver con menores de edad. Entonces, esto queda registrado en este documento y cuando a uno se lo piden, aparece eso. Aparece que registra inhabilidades para trabajar con menores de edad, por lo tanto no puede trabajar con ellos. Ya ahora este año a mí me tocó presentar este documento en el DAE y a ustedes también se lo van a pedir. ¿A dónde apareció? Ya. ¿Alguien tiene alguna consulta, Emma? Chuta, Que tiene el micrófono perdón. abierto. Sí, disculpa, disculpe. Ya. Oigan, yo le voy en algunos casos, si se le abre el micrófono, yo las voy a silenciar, ¿ya? Sobre todo si no estoy segura que van a opinar, porque a veces imagínense que ha abierto el micrófono y ustedes están teniendo otra conversación y la escuchan todos. Así que no se enojen si la silencio. A menos que ustedes quieran opinar, ahí díganme, ¿ya? Ya, entonces, este documento, ya, el establecimiento educacional deberá revisar en el registro de inhabilidades para trabajar con menores de edad a todo el personal, profesionales de la educación o asistentes de la educación que laboren en el establecimiento. Esto es para todo. Al inicio del año escolar y o cada vez que se contrate un funcionario nuevo. Se recomienda también que se realice este proceso de revisión antes que terminen las vacaciones de invierno. En algunos casos lo piden 2 veces al año, ¿ya? A efecto de verificar si se encuentran condenados a la pena de inhabilitación absoluta o perpetua o temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. Este registro se encuentra disponible en la página web del Registro Civil, registrocivil.cl. Ya, ahora hay otras cosas que están relacionadas con esto. Ya, uy, se me pasó. El establecimiento tiene que revisar si ustedes están inhabilitados, ¿ya? Y tienen que mantener en una carpeta, en la carpeta de cada funcionario, una copia impresa del certificado. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de la Educación va a fiscalizar. Y si no encuentran este documento de cada uno de los trabajadores, pueden multar al establecimiento porque están teniendo trabajadores que no saben si están inhabilitados. Es grave. El sostenedor del establecimiento no puede contratar ni mantener contratado a un profesional o asistente de la educación que se encuentre inhabilitado. No puede, está totalmente prohibido. No cumplir con lo anterior puede acarrear en este caso responsabilidad administrativa o civil. O sea, en este caso, si un director, o perdón, si un sostenedor contrata a alguien que esté inhabilitado, lo puede llevar incluso a tener una responsabilidad penal, cárcel, ¿ya? Puede acarrear incluso cárcel, porque en este caso el sostenedor estaría poniendo en riesgo a los estudiantes. Ahora,
cuando un trabajador, ay, me está tiritando el ojo, cuando a un trabajador, digamos, ya lo descubren que está inhabilitado, en general nunca pasa esto, ¿ya? Nunca pasa que a un trabajador lo descubren porque obviamente no lo contratan, ¿ya? Desde un principio se sabe que está inhabilitado, entonces en los colegios no los contratan. Pero si llegara a pasar que descubren que está inhabilitado, lo tienen que sacar inmediatamente del cargo. Inmediatamente, alejarlo al tiro de sus funciones y denunciarlo. Lo tienen que denunciar al Ministerio Público, ¿ya? Por quebrantamiento de condena. Porque una persona que está inhabilitada para trabajar con menores de edad no se puede acercar a ellos, ¿ya? Es un delito. Igual hay cosas que ustedes van a presenciar, ¿ya? Hay casos en que profesores han tenido relaciones sentimentales con alumnos. Yo creo que ustedes también saben de eso. A lo mejor incluso durante sus tiempos pasó. Esos profesores deberían quedar inhabilitados. Bueno, si la menor es si es menor de 18 años, porque si es mayor de 18 años no lo inhabilitarían. Por ejemplo, un profesor que tenga una relación sentimental con un estudiante de cuarto medio, a lo más podrían echarlo del colegio, pero no lo podrían inhabilitar porque es mayor de edad. Pero si, por ejemplo, un profesor tiene una relación sentimental con una alumna de 14 años, lo tienen que echar y lo tienen que inhabilitar. Pero acá les voy a contar algo, para que también no se sorprendan si ven esto. Hay colegios que para evitar los escándalos, lo que hacen es hacer que el profesor renuncie, no lo echan y no lo inhabilitan. Yo ya lo he visto, porque después he visto a esos profesores trabajando en otros colegios. Así que eso no se aplica tanto, el hecho de inhabilitar. Yo creo que se aplica más cuando es algo muy grave. Por ejemplo, si pillan de manera muy evidente a alguien haciendo algo dentro de un establecimiento, ahí claramente va que, por ejemplo, si a lo mejor un auxiliar, un inspector, un profesor o profesora lo pillan infraganti abusando, toqueteando niños o algo así, ahí se aplica la pena de inhabilitación. Sobre todo si eso llega a oídos de los apoderados. Porque acá, chiquillos, yo no les voy a mentir. Muchas veces los colegios tapan muchas cosas. Yo creo que no es algo que sea de desconocimiento para ustedes. Yo creo que ustedes saben que los colegios igual tapan hartas cosas. Y cuando lleguen a trabajar, sí se van a dar cuenta que efectivamente es así. Y yo creo que es una lástima porque un profesor que tiene una relación sentimental con una estudiante de 14 años debería ser inmediatamente desvinculado y debería quedar inhabilitado. ¿Ya? Porque por más que sea con el consentimiento de la niña, es pedofilia eso, o sea, esa persona podría fácilmente tener 40 años y estar con una niña de 14. Entonces deberían inhabilitarlo. ¿Ya? Yo fui testigo de una situación así, de un profesor que tenía como 47 años y estuvo con una niña de 14 y ese profesor, a mí no me consta que haya sido inhabilitado. Sé que lo echaron y de hecho no lo echaron. Él renunció y todos estaban así, callados, callados. Y eso a mí me parece pésimo, por lo menos. Porque todos los colegios deberían tratar de ser lo más transparentes posibles respecto a lo que sucede. Porque si no lo son, despiertan un montón de cagüines. Y eso es lo que pasó, porque afuera igual se enteraron de lo que había pasado con el profesor. Igual se enteraron, porque las mamás sabían, porque los niños sabían, y el colegio no dijo nada. ¿Me entienden? Así que cuando ustedes estén trabajando, se van a dar cuenta que son cosas que pasan, ¿ya? No deberían, pero suceden. Ya. Ahora vamos, ya, me voy a salir un poco del PDF, porque quiero que
Hablemos. Sí, me voy a salir porque igual queda poco. Ya, miren. Vamos a hablar acerca de situaciones que se dan dentro de los establecimientos para que ustedes sepan cómo reaccionar. ¿Ya? Esto no va a entrar en la prueba, es información para ustedes como nuevos trabajadores de la educación. A ver, lo primero que muchas veces se da son peleas. Y las peleas, lamentablemente, no es algo que se pueda evitar porque estamos trabajando con niños que están en formación y que muchas veces no pueden controlar sus impulsos. ¿Ya? Las peleas se dan tanto en básica como en media. Separar a niños de básica no es tan difícil como separar a niños de media. Yo diría que de sexto hacia arriba ya cuesta más separar a los niños, porque son niños que cada vez están más grandes. Yo noto que los niños ya no están como los niños de antes, están mucho más grandes, son más maceteados y obviamente a uno le cuesta ya separarlos cuando son niños, no sé, de 12, 13 años hacia arriba, es más difícil. Acuérdense bien de lo que les dije, no ponerse al medio, nunca, porque les puede llegar un combo en un ojo, las pueden empujar. Pónganse detrás de los niños y si es posible con otra, una detrás de un niño, otra detrás de otro, llamen a profesores. Acá que un profesor venga a decir, no, a mí no me compete, esto está mal, porque nosotros si estamos en el patio en ese momento también tenemos que ayudar, todo el mundo, incluidos los administrativos, los directivos, ¿ya? Ahora, si ustedes pueden evitar que llegue a los golpes la pelea, hacerlo. En este caso, si ustedes ven que los niños están a punto de pelear, en este caso sí traten de tirarlo hacia atrás. Ya, hijo, cálmate. Hay que tomar un tono neutro, calmado, para hablar con los estudiantes. Hijo, ya, cálmate. A ver, oye, Juanita, llévate tú al Pedrito para el otro lado. Es lo típico. Muchas veces cuando se ve que los niños van a pelear, y hay más de un asistente de la educación cerca o hay un profesor, muchas veces uno se lo lleva a un rincón y el otro al otro. Siempre cuando ustedes estén viendo que una pelea va a comenzar, llevarse lo más lejos posible a uno de los niños y al otro si es posible. Si se puede separar a los dos bien lejos, traten de hacerlo y pónganse a conversar con ellos. Cálmate, hijo, cálmate. Ya, mira, no te metas en problemas porque después puedes tener consecuencias graves, te pueden dejar condicionar y no vale la pena que tú pelees con él. Ya, ¿por qué estaban peleando? ¿Qué pasó? Así, en ese tono. Si ustedes le dicen, oye, ya, pues cálmate, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar si ustedes los retan? Los van a leonar, ¿ya? Entonces siempre ustedes tienen que ir a separarlos, así como, en vez de llegar y decir, oye, niño, ¿qué está pasando aquí? No, nunca hagan eso, porque lo que más van a hacer ahí es como echarle leña al fuego, si ustedes los separan así. Al contrario, si ustedes los llevan lejos, conversan con ellos, le dicen, oye, ya vamos a tomarnos té, ya cálmate, no es para tanto. Ya mira, ustedes después si pueden conversen, no arreglen esto a golpe, es muy distinto a llegar agresivamente a separarlos, ¿ya? Siempre tratar de no alterarse. En algún momento ustedes sí se van a alterar y yo no los culpo porque a mí me ha pasado que yendo a separar niños igual me he alterado cuando veo que la situación se me escapa de las manos. Es normal, ¿ya? Pero dentro de lo posible, evitarlo. Ese es uno de los consejos que les puedo dar. Ahora, me gustaría saber qué otras situaciones creen que se podría dar dentro de un establecimiento educacional y que ustedes tuvieran que interferir. Quiero que ustedes me lo digan. Piensen. ¿Algún bullying? Ya, muy bien. Situaciones de bullying. Ojo, que acá yo quiero aclarar una cosa, porque no todo es bullying. Cuando el hecho de que molesten a un niño se convierte en bullying, cuando es algo sostenido en el tiempo. Por ejemplo, ya, yo tengo un hijo y a mi hijo hoy día le botaron la mochila con los cuadernos. Eso no es bullying. Eso significa que solo lo molestaron. ¿Me entienden? Porque hay una confusión en los padres. Para ellos todo es bullying. No, no todo es bullying. El bullying tiene que ser sostenido.
Por ejemplo, si a mi hijo ya le botaron los cuadernos y resulta que mañana esos mismos niños ya son amigos de él de nuevo, no es bullying, simplemente lo molestaron. No quiere decir que esté bien. Pero si mañana, ya, el día lunes a mi hijo le agarraron la mochila, le botaron los cuadernos al basurero. El día martes a mi hijo le botaron el almuerzo. El día miércoles a mi hijo le tiraron el pelo. Eso es bullying. ¿Por qué? Porque es digamos, lo están molestando durante muchos días. Es algo que se sostiene en el tiempo. Pero muchas veces los niños, como son inmaduros, molestan a un compañero un día. Ya, y al otro son amigos. Eso no es bullying. Ya, el bullying tiene que ser algo sostenido en el tiempo. Pero cuando es una situación que se escapa de solo molestar, es una agresión, ¿ya? En ese caso, obviamente, hay que interferir. Acá nosotros cuando estábamos en el colegio, yo creo que todos molestamos alguna vez y nos molestaron. El tema es cuando ya se transforma en una agresión o cuando ya se transforma en bullying. Si ustedes se encuentran con una situación de agresión durante un recreo o son testigos de algo, obviamente interfieren. Ahí yo no les voy a decir, oigan, que no, interfieren inmediatamente. Si, por ejemplo, ustedes ven que porque muchas veces los inspectores lo que hacen es revisar si hay niños adentro de la sala durante el recreo. Si ustedes entran a una sala y ven que a un niño durante el recreo le están botando las cosas al suelo, le están pateando la mochila, le están rayando sus cuadernos, inmediatamente tienen que actuar. ¿Qué haría yo? Cierro la puerta para que no se arranquen los personajes que están haciéndole eso y le digo, ya, pues, a ver, para de hacer eso. Ahí ya ustedes tienen que entrar y ser firmes, porque no es aceptable que agredan a otro estudiante, porque muchas veces los estudiantes que son agredidos son más débiles físicamente o tienen muy baja autoestima y son muy inseguros, lo que lleva a que no sean capaces de defenderse. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ya sea profesores, asistentes, inspectores, que sean testigos, inmediatamente hay que hacerle entender a estos niños que está mal lo que están haciendo. ¿Ya? Si ustedes ven un caso de ese tipo, sí, tienen que interferir y en lo posible agarrar a estos niñitos que hicieron eso y llevárselo inmediatamente a inspectoría, al tiro, para que les quede claro que van a ser sancionados. Entonces, yo acá les digo, siempre nosotros tenemos que evitar que las situaciones pasen a mayores, porque probablemente si a ese niño lo molestaron así, después les van a hacer bullying. Y ese niño después no va a tener cómo protegerse, porque aquí hay otra cosa que ustedes tienen que saber. Hay muchos niños que sufren de bullying y no les cuentan a nadie, porque tienen tanto miedo que no van a contarle a los papás. Acá uno a veces tiende a juzgar a los papás y dicen, ay, pero ¿cómo no se daban cuenta? Oigan, los niños no dicen nada a veces, ni los profesores saben, y los profesores jefes, me refiero al profesor jefe. Muchas veces ni el profesor jefe sabe que le están haciendo bullying, porque el niño tiene tanto miedo a que le vuelvan a pegar, a que le vuelvan a hacer algo. Muchas veces los agresores lo amenazan, entonces no dicen nada. A mí me pasó que una niña de mi curso la molestaban y me dijo cuando ya estaba a punto de explotar. Ya la niña estaba tan mal que se le ocurrió hablar. ¿Qué pasó en ese momento? Obviamente yo agarré ahí los nombres, los anoté, los llamé, hablé con todos los involucrados y los derivé a convivencia escolar, porque eso es el protocolo, derivar a convivencia escolar porque ellos son los más adecuados para resolver ese problema. Lo ideal sí es que siempre pase por el profesor jefe el tema para que pueda hablar con el apoderado de todos los niños involucrados. ¿Y saben de lo que me he dado cuenta, chiquilla? Muchas veces los niños que son agresores tienen papás agresivos, muy agresivos. Y a veces cuando uno los cita dicen, ay, pero si no era para tanto, le mandó una pata en el poto nomás. Los niños son así, profesora, así. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? En el caso de ustedes como inspectores, lo ideal, sí, si es algo muy, muy grave, agarren a todos los niños y se los llevan a inspectoría, sin pasar por el profesor jefe, pero comuníquenselo igual después.
Nunca se salten al profesor jefe, jamás, porque el profesor jefe es el nexo que hay entre lo que sucede en el colegio y los padres. Y es súper grave porque a mí me ha pasado muchas veces que me han pasado de largo y después suceden problemas porque a mí no me han contado qué pasa. Ejemplo, si a un profe jefe no le cuentan que este niño tiene problemas con este niño, el profesor jefe podría ponerlos de equipo en un trabajo porque no sabe lo que pasó. Y ahí imagínense tener que trabajar el agresor con el que lo agredió en una clase. Por eso es importante que los profesores igual sepan. Ya, ahora, ¿qué otras situaciones más creen que ustedes se podrían topar ahí siendo inspectores? Acá ya llevamos 2, peleas y agresiones o bullying. ¿Qué más se les ocurre? Acoso sexual tanto como para niñas como para niños. También. Sí, ahí tenemos una situación y les voy a hablar de otra que está relacionada con esa. Bueno, en ese caso, eso pasa, yo creo que lo tendría que manejar convivencia escolar. ¿Ya? Ustedes pueden hablar a lo mejor con el profesor, decirle, mire, ¿sabe qué? Yo en el recreo vi esta situación, o esta niña se acercó, o este niño se acercó y me contó esto. Ya, y ahí pasa también directo a convivencia escolar, porque es grave. Hay otra cosa con la que se podrían encontrar y nadie me ha dicho. Cuando los niños se ponen más cariñosos de lo habitual. También se podrían encontrar con esa situación. De hecho, como lamentablemente como nuestros colegios, nuestros liceos, muchas veces tienen problemas de infraestructura, a veces hay salas que no tienen las manillas y los niños se quedan encerrados ahí adentro, en los recreos. Y no es que se queden encerrados, es que lo hacen de adrede, sabiendo que no pueden abrir la puerta desde afuera. Y muchas veces, ¿qué hacen? Se quedan ahí pololeando. Yo no les voy a mentir. Donde yo trabajaba, pillaron a niños teniendo relaciones, ¿ya? En los camarines, en los baños, en rincones del liceo, porque era un liceo muy grande. ¿Y quién los pilla? Adivinen quiénes fueron los que pillaron a los niños. Inspectores, ¿ya? Bueno, ahí yo creo que ya la sola vergüenza de que los pillen es suficiente, no hay para qué tratarlos mal. Pero sí darle el speech, darle el discurso. Así como si uno los pilla, yo no he tenido, menos mal, porque no sé, igual es difícil saber cómo reaccionar en esa situación, pero ¿qué les podría decir? Si ustedes ven a los estudiantes en esa situación, lo primero es decirle, a ver, sepárense, vístanse, vamos para afuera. No retarlo, no retarlo, porque ya la humillación que vivieron al ser pillados en esa situación ya es muy grande. Y ahí ustedes lo sacan una vez que ya estén en las condiciones adecuadas. Niños, estamos en un colegio, esto no es admisible acá, no corresponde, se tienen que cuidar, les dan el discurso de sexualidad, se lo llevan a inspectoría, al tiro, ¿ya? En inspectoría probablemente los van a sancionar y los van a derivar también a convivencia escolar. O no, los van a derivar a orientación, no a convivencia escolar. Eso es lo más probable, ¿ya? Yo como adulto no los retaría. No los retaría porque la situación ya es muy humillante. Pero creo que es súper necesario darles una mini charla de sexualidad para que se tomen un Ubicatex, ¿ya? Es más común de lo que ustedes piensan. Ya, a lo mejor no van a pillar a los niños teniendo relaciones sexuales, pero sí los van a pillar toqueteándose un poco. Yo era muy común que salía a veces a comprar y pillaba a la niña arriba del niño ahí mientras estaban sentados en una banca. Y ahí, así. Entonces, yo me daba cuenta que muchos pasaban de largo, no les decían nada. Y ahí es donde uno tiene que aplicar criterio.
y decirles, niños, esto no es adecuado. Ustedes pueden pololear, pueden darse besos, a lo mejor pueden andar de la mano, pero esto no. Ustedes tienen que cuidar su imagen. No hay, dentro del reglamento interno nos dice que ustedes pueden pololear de esta manera. ¿Ya? Ya, Beatriz y Emma. Beatriz, dígame. ¿Tiene algo que decir o tiene la manito levantada? Parece que solo la tenía levantada. Emma creo que sí quiere decir algo, dígame. Sí, mire, lo que pasa referente al tema, bueno, tiempo atrás trabajé en un liceo, en donde nosotros, bueno, las TENS también eran encargadas de salir al patio, ¿cierto? Como los inspectores de patio, a vigilar, a supervisar. Y en una ocasión nos dimos cuenta que se habían quedado varios niños en una sala y efectivamente había pasado algo muy similar a lo que usted hablaba de la banca, en donde estaban sentados, ¿cierto? Tapados con chaqueta. Pero Ah, ¿qué es lo increíble de esto? Es que ni ellos tienen pudor, no, porque estaban delante de más compañeros. O sea, un compañero de ahí salió para ir a avisarnos porque no tenían pudor. O sea, los jóvenes hoy en día ya no tienen esa vergüenza. es O sea, verdad. si yo los encuentro, ni siquiera van a tener como esa, bueno, si es normal y qué es. Aparte de eso, que se confrontan hacia nosotros. Sí, Uno les puede estar hablando sumamente bien, tranquila, con toda la calma posible, pero ellos nos agreden verbalmente de inmediato, entonces se ponen a la defensiva. Y es ahí a donde uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me está? Y empieza a caer de repente en el claro, juego de ellos de ellos mismos. mismos. Y Pero empezamos a tener esa conversación del tira y afloja. es lo que hay que evitar, ¿ya? O sea, acá Exacto. yo sé que uno es humano y sí, se puede dar lo que dice Emma, pero lo ideal es tratar de actuar, sí, de hecho, es tratar de actuar como si esto, eh, no tratar de actuar como si esto fuera natural, pero tratar de alterarlos más. Por eso yo les digo, si uno los pilla, ya, a ver qué está pasando aquí, ya váyanse para afuera, al tiro. Me esperan afuera, así. Y les puede pasar dos cosas. O se van a avergonzar mucho o los van a confrontar aquí, como dice la compañera. En el caso de que los confronten, ahí la buena onda se tiene que acabar y los mandan directamente, se los llevan a inspectoría al tiro. Porque uno tampoco puede permitir que estén agrediéndolo verbalmente. Antes de que uno se me fue la palabra. Antes de que uno se vaya enojando más, es mejor llevárselo inmediatamente a Inspectoría General. Eso es como lo que les puedo recomendar. Y sí, acá lo que dice Emma es bien, lamentablemente así, los niños son muy respondones. A mí me pasó también. Una vez reté a una pareja que estaba, el niño le tenía todas las manos en el trasero a la niña. Y me decía, me decía, ¿y por qué me retas si pasaron varios profesores por aquí? Nadie me dijo nada. Y yo le dije, bueno, que hayan pasado varios profesores por aquí no significa que lo que estés haciendo está bien. Ya, pero si no estamos haciendo nada malo. Entonces ahí es donde ustedes les tienen que decir, no, no se trata de que lo que están haciendo está mal. Es una desubicación porque esto se hace en privado. Listo. Y hasta ahí nomás. ¿Ya? Si ustedes ven que están a lo mejor los niños un poco más acalorados de lo normal, no se los van a llevar a inspectoría. Pero si están teniendo sexo o si los pillan en eso, claramente sí. No se puede dejar así como, ay, los pillé, me voy a quedar callado. No, ahí se tiene que comunicar, porque a esos niños los van a tener que intervenir en orientación. Los van a tener que mandar a una charla al menos de sexualidad para que se ubiquen. Y eso es lo peor, profe, porque ya, le damos la charla de sexualidad, inmediatamente los padres se nos alteran, que por qué se les está hablando esto a los niños, entonces todo esto viene de raíz desde la casa, en realidad. Todo, prácticamente todo, porque al niño no se le puede vulnerar nada, al niño no se le puede decir nada. Me tocó un caso que después de entrar al colegio a una básica, en donde el niño me respondió, entonces yo, porque tuve un accidente escolar, lo senté en una silla y le dije, no me hables así. Y justo llega la mamá y me dice, ¿y usted por qué le está hablando de esa manera a mi hijo? Y no me dejó decir, porque se alteró tanto, que ni siquiera me dejó decirle, explicarle que él me había gritado. Entonces, ante esa situación le dije, sí, es que lo que pasa es que él, y no, me agarró a elevar al tiro. Entonces, Ay, no, sí es terrible. que si los papás consienten eso, o sea, nosotros, no, horrible, nunca vamos a poder tener, ni poder corregir, ni siquiera poder aconsejar a un niño. Es que, ¿sabe, Emma? Hay un tema que viene de más arriba que los papás, que es del ministerio.
¿ya? Nos han desautorizado tanto desde el ministerio que le han dado mucho poder a los niños y los papás están criando niños muy consentidos, demasiado. O sea, los niños no nos respetan a nosotros los trabajadores de la educación porque en la casa los tienen a cuerpo rey muchas veces y hacen lo que quieren. De hecho, a mí muchas veces los niños me dicen, oiga, ¿qué me viene a retar usted si en mi casa nadie me dice nada? Entonces ahí claro que queda de manifiesto que ese niño hace prácticamente lo que quiere. Entonces yo voy y les digo, bueno, en tu casa no te dicen nada, pero acá tú me respetas porque esta es mi sala. Y a lo mejor, si usted retó a ese niño, es primera vez que lo retaron. En las casas muchas veces hacen lo que quieren. Estas situaciones chiquillas se las van a encontrar muy seguido. Y yo les puedo dar directrices para hacer su trabajo. ¿Me entienden? En el caso de que se les ponga agresivo un niño, no se pongan agresivos con el niño porque, a ver, ustedes lo pueden retar porque es su trabajo, pero lleguen hasta ahí, porque puede pasar lo que dice su compañera, que va a llegar la mamá y va a dejar un desastre. Hasta ahí nomás lleguen. ¿Ya? Yo aprendí que cuando yo no me la puedo con algo, se lo dejo a mi jefe. Acá, si ustedes no pueden con algo, déjenselo al inspector general. Ustedes van y le dicen, a ver, espérenme aquí. Van y llaman al inspector. Le dicen, ¿sabe qué? Mire, yo tengo una situación acá, tengo este problema con esta apoderada y yo no puedo ya seguir comunicándome con ella porque no me entiende. Llamen al inspector. Listo. Yo tuve que hacerlo en algún momento, que tuve un apoderado que era súper agresivo y me decía, no, es que usted odia a mi hijo y no sé qué. Yo le decía, oiga, no odia a su hijo no hace nada. Pero es que usted tiene que obligarlo a hacer algo. Su hijo no quiere, yo no puedo obligarlo. Y yo ya me estaba alterando, porque en realidad ¿para qué vamos a estar con cosas? Todos somos humanos y en algún momento nos alteramos. Y si viene una persona insoportable a molestarlo en su lugar de trabajo, uno se va a alterar. Entonces yo le dije, a ver, esperemos un poco acá. Voy a llamar a alguien que puede solucionar su problema, porque yo ya no puedo. Y llamé al inspector general. Uy, el inspector general estuvo como media hora con él ahí discutiendo también. Pero creo que eso es lo que tienen que hacer, porque ustedes no están obligadas a aguantar esas cosas. Ya no, llamen a su jefe directo. ¿Sabe qué? Hable con mi jefe. Listo. Espero que tengan eso sí el apoyo de su jefe, porque a nosotros nos decían eso. Profesores, si hay un problema con un apoderado y ustedes no lo pueden manejar, comuníquense con nosotros, nos van a buscar. ¿Ya? Yo lo hice una vez, las otras veces no había tenido mayores problemas, pero en ese caso ya yo decía, no, es que si a mí me dejan aquí con este hombre, yo no sé, yo voy a caer en una situación que no debería. Así que cuando ustedes se encuentren en ese, digamos, en ese estado, ya no sigan hablando con la persona porque podrían ustedes agredir a la persona o la persona agredirlo a ustedes. Y sí, chiquillos, lamentablemente pasa que a veces nosotros somos agredidos, ya está físicamente. Así que saber cómo reaccionar, saber cuándo ya el momento de retirarse también es importante. Y el momento de retirarse es cuando ustedes ya tienen ganas de pegarle a la persona y no son capaces ya de manejar la situación, se tienen que alejar. Lo dejan ahí solo nomás y llaman a otra persona para que lo atienda. ¿No? Y de hecho, hay de repente en la misma riña de los niños, los inspectores citan a los padres y ¿qué pasa? Que, claro, un papá puede llegar todo tranquilo, ¿cierto? Ya con todo bajo, calmado, ¿cierto? Pero va a llegar la otra familia contraria que a lo mejor es el de la otra contraparte y que va a querer pegarle al inspector, al director. Y de hecho nosotros hemos tenido que cerrar puertas del liceo donde estaba antiguamente porque había una jauría de gente afuera tratando de entrar para pegarle al niño, al papá, al director, al inspector, y tuvimos que sacarlos escoltados con carabineros. Sí, sí, acá lo que dice Emma, créanme, también, a veces, ¿qué pasa? Estas cosas que suceden, por ejemplo, cuando hay un conflicto de un niño con otro, a veces escala hasta que vayan a pegarle a la casa. A ese nivel llega. ¿Ya? Por ejemplo, hubo un año en que se agarraron de las mechas unas niñas que eran justo de mi curso con otro curso. Y pasó lo que dice su compañera. Los apoderados de una querían pegarle al apoderado de la otra y las niñas querían volverse a pegar. Las tuvieron que echar. Las tuvieron que echar y afuera tenían un show afuera del colegio.
Después, cuando se veían en la calle las mamás, también se decían cosas. Entonces, al final se tuvo que tomar la opción de separar a las dos niñas, porque fue una pelea más o menos entre dos niñas, cuatro niñas. Tuvieron que sacar de aula a dos de las niñas y que estuvieran en una sala especial aparte. Y ahí recién una de las señoras se calmó. Incluso iba a llevar el caso a la justicia. Trabajar con tantas personas, chiquillos, implica un montón de cosas que pueden pasar, ¿ya? Y sí, pueden suceder estas situaciones. Eso no se asusten tampoco, porque ya yo creo que algunos ya están asustados. No pasan tan seguido, pero sí pasan, ¿ya? Así que, insisto, cuando ustedes ya vean que la situación se está saliendo de sus manos, deriven. Deriven. Por último, dejen al tipo hablando solo, aléjense de ahí, porque si ustedes ya va a llegar un momento en que puedan ser agredidas físicamente, es el momento de retirarse. ¿Ya? Chicos, llegó el momento del break. Vamos a retomar 25 para las 12. ¿Ya? Así que ahí para que vayan a tomarse un tecito o algo. Nos vemos. Recuerden apagar cámara y micrófonos. Ya, acuérdense que son 20 minutos de break. 25 para las 12, volvemos. Ok, gracias. Contestar, creo que ahí ya, pero no siempre está
¿Qué dice ahí pulsa para hablar? Ah, no sé, esa cuestión chino. No, no la escuchaba.
Chicas, ya son las 11:35, así que retomamos la clase. Espero que se hayan tomado un tecito o algo. Ya. A ver, nosotros estábamos estábamos hablando acerca de ciertas situaciones con las que ustedes se podrían topar en su quehacer como inspectores sobre todo. Ya hablamos acerca de las peleas, hablamos acerca de encontrarnos a los estudiantes en situaciones que no corresponden. Creo que, ay, ¿cuál fue lo otro? Olvidé lo otro. Ya. Y nos faltó algo que también está sucediendo mucho, que son los famosos ataques de pánico, ¿ya? O crisis, porque ahí tenemos una gama un poco amplia al respecto, porque hay chicos, hoy en día, en los establecimientos educacionales hay muchos chicos TEA que sufren algunos colapsos, a veces están bien y hay algún estímulo que les molesta y sufren una crisis, por ejemplo. ¿Cómo podríamos actuar nosotros frente a esto? Generalmente pasa que dentro de la misma clase sucede algo y el profesor empieza a llamar al inspector. Lo que tendría que hacer el inspector es inmediatamente separar al niño de esa sala, darle espacio, ¿ya? Por lo menos nosotros así lo hacíamos, evitar que los otros niños se pusieran alrededor, qué sé yo, porque a veces en su afán de ayudar, los demás estudiantes se ponen alrededor del niño y el niño a veces cuando está como con un ataque de pánico, por ejemplo, empieza así, que no puede respirar y necesita espacio, ¿ya? Por lo menos, ¿qué hacía yo? Dejaba el curso con la puerta abierta, porque no lo puede dejar uno solo. Esperaba que llegara un inspector y por mientras que llegaba sacaba al estudiante afuera, le decía respira, cálmate, o lo dejaba solo, pero yo ahí cerca. Acá todo va a depender de cómo actúe el estudiante, ¿ya? En algunos casos los estudiantes cuando les da alguna crisis de algún tipo sí quieren tener a alguien al lado y en otros no. En la mayoría de los casos a mí me ha pasado que ellos como que quieren tenerte al lado, pero no hablar contigo. Evitar a veces hablarles tanto. Hablarles como, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Puedes respirar ya? Asegurarse de que estén bien y darle el espacio que requieren. Y ahí solitos se empiezan a calmar. Si ustedes obviamente ven que esto ya es algo que es más grave, llevarlo a la enfermería. Si cuentan con asistencia médica en el colegio, porque no en todos los colegios tienen TENS, ahí llevarlo a enfermería, comunicarse con alguien que a lo mejor lo pueda llevar a emergencia en caso de que lo requiera. En la mayoría de los casos, las crisis se pueden controlar cuando el niño ya recupera su respiración, cuando ya se calma, qué sé yo. Los chicos TEA, a mí no me ha tocado ningún niño TEA, por lo menos que le dé alguna crisis. Este año tengo, y me di cuenta que tengo que dejarlo solito, que, o sea, en el fondo tengo también que darle su espacio, porque más le molesta mi ruido, ¿ya? Eh, Yo creo que, o sea, al menos en los ataques de pánico, de ansiedad, es importante demostrarle al niño que uno está ahí, pero no invadirlo, ¿ya? No sé si ustedes se han enfrentado alguna vez a un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Yo lo que sí me cercioro de que el niño esté respirando bien porque se hiperventilan mucho y les cuesta respirar. En algunos casos incluso hay niños que requieren medicación en esos momentos. Y eso uno se lo tiene que preguntar al profesor jefe, porque no siempre uno va a ser el profesor jefe. A veces es otra jefatura. Yo tenía un caso en mi curso de un niño, me acuerdo hasta el nombre del niño, el Tomás. A mí la mamá me dejaba una pastilla, SOS. Ya era, no sé qué pastilla era. Ella habló conmigo, me dio el diagnóstico. Yo era la profesora jefe del Tomás. Entonces ella me decía, mire, profe, él está con ataques de pánico y le cuesta mucho respirar y la mamá me dijo lo que tenía que hacer. Ahí es súper bueno tener una comunicación con el apoderado, porque muchas veces así uno va a saber cómo reaccionar, porque a veces las patologías o los problemas que tienen los niños son diferentes entre sí, ¿ya? Con el Tomás, ella me dijo, mire, si le da la crisis, sáquelo afuera, que respire, que se sienta en un lugar abierto
y que se tome la pastilla. Y se le pasaba. En otro caso, también tuve una niña que le daban crisis de ausencia. Esa niña no le daba como un ataque epiléptico, ella simplemente se quedaba haciendo esto, hacía esto, movía las manos. Y ahí yo sabía que ella estaba con ataque. Y a veces los profesores no entendían lo que le pasaba. Tuve que explicarle uno por uno. ¿Ya? ¿Qué pasaba con la niña? Había también que sacarla afuera y que estuviera sentada. En ningún caso esa niña podía estar en un segundo piso porque ella hasta se podía, como ella en la crisis de ausencia, en el fondo estaba en un estado no consciente de la realidad y ella se podía caer, ¿ya? Entonces lo primero era sentarla, tenerla segura, era lo que tenía que hacer. Y se le pasaba y volvía poco a poco a la realidad, ¿ya? En el caso de ustedes, cuando les toque enfrentarse a este tipo de situaciones, siempre tratar de sacar al niño de la sala. ¿Por qué? Porque tal como les dije, los otros niños se preocupan igual y tienden a rodearlo al estudiante o al estudiante. Y eso evita que se sientan bien. La misma bulla de la sala también les molesta. Entonces lo ideal es sacarlo al pasillo, al patio, donde puedan ver más espacio y puedan de a poco ir calmándose. Sentarlos, si es posible. Hay algunos que no les gusta estar sentados, que tienen que estar parados. Asegurarse que el lugar donde ustedes los van a llevar es seguro, que no se vayan a caer o algo así. ¿Ya? Son cosas con las que se van a topar y probablemente no se va a llegar un profesor y va a decir, inspector, inspector, necesito ayuda aquí, tengo un niño con un ataque de pánico. Claro, el profesor los va a llamar porque no puede dejar abandonados a los demás por un niño. ¿Me entienden? Entonces el profesor probablemente va a estar ahí ayudando al niño, lo va a tener afuera un rato y va a estar así. Va a estar mirando a los de adentro y al niño que tiene. Entonces ahí usted lo que tiene que hacer es llevárselo. Hijo, respira bien, ¿cómo te encuentras? Darle su espacio hasta que se le pase, y si ustedes ven que la cosa ya es más grave, llevarlo a la enfermería o a donde corresponda. ¿Ya? Bueno, ahí si se dan cuenta, nos han salido muchas situaciones. ¿Ya? Hay otra también que se puede dar y que son los accidentes. Y los accidentes, las caídas, se dan mucho en educación básica. Ahí siempre están atentas las asistentes. Muy en los recreos, yo he visto las asistentes que están ahí como poniendo ojo. Eh, Hasta las auxiliares del aseo también en básica muchas veces le ponen harto ojo a los niños. Pero claro, en básica hay muchas caídas. Y ahí hay todo un protocolo porque hay un seguro de accidentes. Si es muy grave, al niño se le tiene que llevar a urgencia para hacer correr el seguro de accidentes. Obviamente hay que darle los primeros auxilios, ¿ya? Muchas veces hay harto personal capacitado en primeros auxilios, pero uno obviamente limpiar la herida, lavarla en caso de que tenga contacto con tierra, con polvo, sentarlo, calmarlo. Yo creo que lo principal es calmarlo, porque los niños más pequeños siempre sobrereaccionan. ¿Ya? Lo mismo en el caso de los niños más grandes, no van a sobrereaccionar a lo mejor, pero al ser más grandes a veces tienen accidentes más severos. Bueno, como se podrán dar cuenta, son hartas situaciones que se pueden dar. Por eso la labor que cumple un inspector es tan importante, porque muchas veces cuando pasan estas cosas durante el recreo, nosotros los profes estamos tomando desayuno. ¿Ya? Inspectores y profesores tienen turnos, o sea, tienen muchas veces horarios distintos precisamente para que alguno esté vigilando. Y hay colegios en donde los profes no tienen ni recreo, porque me he dado cuenta de eso, que los colegios particulares muchas veces hasta mandan a los profes a vigilar después de una clase, al tiro, más ya, a vigilar y después vuelven a la otra clase, como que los turnan. Eso igual no debería ser. ¿Por qué? Porque créanme que hacer una clase uno lo deja agotar. Entonces necesitas un descansito y después volver, ¿ya? Pero de todas formas, si uno, o si hay un inspector, si hay un administrativo, si hay un directivo, y es testigo de lo que sea que pase en el patio, todos tienen que ayudar. Todos tienen que ayudar. Lo que sí les puedo decir que sí se van a encontrar con personas que son muy, no sé, como que están por allá por las nubes según ellos y no van a ayudarlo, ¿ya? Me tocó ver el caso de la orientadora, que había una pelea y dijo, no,
esto no corresponde a mi cargo. Imagínense, pues, chiquillos. La orientadora del colegio que diga eso, ve unos niños que están peleando si no es capaz de llamar a nadie y se queda ahí parada mirando. No corresponde. A ver, en una comunidad educativa todos tenemos que ayudar, ¿ya? Todos tenemos que ser parte y sobre todo si es algo que implica que estén en riesgo nuestros estudiantes. Ya, yo creo que siempre uno tiene que estar atento a lo que pueda pasar en un lugar donde hay tanta gente. Siempre van a haber riesgos. Ya, eso les voy a decir en cuanto a todo lo que se podrían encontrar. ¿A ustedes se les ocurre alguna otra situación que quieran conversar al respecto? Se las dejo ahí para que piensen, porque por lo menos a mí esta se me han ocurrido que podrían encontrar en un recreo. ¿Ya? Ya, vamos a seguir con el módulo. Acá en esta parte se repite un poco lo mismo de arriba, pero con más detalle. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que se menciona? Que la planta asistente en la educación es todo el personal de un establecimiento educacional que no esté afecto al estatuto docente y que cuenta con contrato vigente que ha sido declarado por el sostenedor o establecimiento educacional en el sistema SIGE o el sistema que sea determinado por el Ministerio de Educación para estos efectos. Ya, acá es bien importante tomar en consideración esto para poder saber exactamente qué personas son asistentes de la educación. Muchas veces en las pruebas cometen el siguiente error, que piensan que las educadoras diferenciales no son profesoras, ¿ya? Y las educadoras diferenciales son profesoras, no son asistentes de la educación. ¿Quiénes no son profesoras? Las psicopedagogas. Tienen un título diferente. ¿Ya? Una educadora diferencial estudió pedagogía en educación diferencial. Es profesora. Igual como el título que tengo yo, que estudié pedagogía en castellano. ¿Ya? Ahora, los asistentes de la educación de carácter profesional, en este caso, el requisito para que pertenezcan ahí es tener al menos un título cuya carrera haya tenido al menos 8 semestres de duración, es decir, que hayan estudiado 4 años, otorgado en este caso por una universidad o un instituto profesional reconocido. Los sueldos de ellos son los más altos, considerando que ellos realizan la misma profesión para la que estudiaron, pero dentro de un establecimiento. Entonces a ellos les pagan así, ya les pagan como les pagarían en otros lados, aunque a veces es más bajo el sueldo en un colegio ejerciendo estas profesiones. Cuando estos profesionales pertenecen al área del PIE, tienen que estar autorizados en el Registro Nacional de Profesionales para la Educación Especial. Por ejemplo, todos los profesionales del área del PIE, como el fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagoga, qué sé yo, tienen que pertenecer a este registro para poder hacer diagnósticos, porque ellos son los que evalúan a los niños. Si no pertenecen ahí, no pueden. ¿Ya? Eso también es un requisito que piden. Obviamente para hacer un diagnóstico la persona tiene que estar capacitada porque además ese diagnóstico va a marcar si el niño requiere un apoyo PIE o no. Lo hacen todos los años, de hecho ahora en esta fecha es cuando empiezan a diagnosticar a los niños y ver si van a pertenecer al programa de integración. Ya, por otro lado, ay, me hace falta un mouse. Por otro lado tenemos los paradocentes que, como ya lo dijimos anteriormente, cumplen una labor de nivel técnico complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, son las personas que nos ayudan a contener muchas veces a los estudiantes, en manera bien simple, sobre todo los inspectores de patio.
Cumplen también labores administrativas necesarias para la administración y funcionamiento de los establecimientos. También dentro de los paradocentes está la secretaría, ¿ya? Las secretarias que están encargadas, por ejemplo, del papeleo en UTP, en recepción, son inspectores, pero de tipo más administrativo. Acuérdense que el requisito aquí en este caso es el título de enseñanza, la licencia de enseñanza media o en su defecto técnico profesional, y también pueden tener un título técnico. En el caso de los asistentes de aula, como ya lo aclaramos, tienen que tener al menos un curso de 2 años o haber salido de un colegio técnico profesional y tener el título de técnico en párvulos. ¿Ya? Al estar en contacto con los estudiantes, tienen que tener, digamos, ciertas herramientas pedagógicas, porque si no se les haría muy difícil. Ya no hay llegar y estar adentro de la sala con los niños, hay que saber tratarlos, hay que saber enseñarles, porque muchas veces las asistentes de aula terminan haciendo las clases, ¿ya? La profe falta y quedan con la asistente de aula los niños y continúa la clase como si estuviera la profesora o el profesor. Así es que es bien importante que estén capacitadas para eso. Y además porque tienen un contacto más directo con los niños que un inspector. Ya, finalmente tenemos a los asistentes de la educación de servicios auxiliares que, digamos, cuya labor es cuidar, proteger, mantener, limpiar los establecimientos. Ya, acá dice excluidas aquellas que requieran de conocimientos técnicos específicos. Es decir, personas que ya cumplen labores que requieran especialización, que requieren haber tenido capacitación, no entran acá en los servicios auxiliares. Allá, por ejemplo, me acuerdo que teníamos a las tías del aseo y a los tíos de mantención. Los tíos de mantención también serían de servicios auxiliares porque estarían encargados de proteger, estarían encargados de reparar. Así que también entrarían acá porque no tenían conocimientos muy técnicos tampoco. Es bien importante aclarar que los auxiliares tienen que tener 4º medio para ser reconocidos como asistentes de la educación, si no, no van a recibir los beneficios que eso conlleva. Por eso tienen que tener 4º medio. Hoy en día sí, hay varias tías que no tienen 4º medio, pero lo están cursando, porque legalmente lo piden. Ya, chiquillos, hemos llegado al final de la clase de hoy. Voy a pasar la lista. Acuérdense muy bien que la prueba la voy a abrir yo el día domingo. La voy a abrir el domingo a las 12 del día, para que descansen, para que el día sábado salgan. Yo eso sí, probablemente el día domingo, yo les voy a contestar, tal vez me demore un poco, pero sí les voy a contestar. Traten de hacer la prueba cuando ustedes estén desocupados, cuando tengan el tiempo suficiente. Acuérdense que van a tener de las 12 del día domingo hasta las 12 del día lunes, ¿ya? El día domingo yo les voy a poder contestar bien, pero el día lunes me va a costar un poco porque yo estoy en clases todo el día, ¿ya? Así que ojo con eso. Las consultas que me tengan que realizar, traten de hacerme el día domingo porque ahí yo voy a tener toda la disposición, pero el día lunes a mí me cuesta hacerlo, chiquillos, ¿ya? Mi horario no tiene muchas ventanas dentro de una clase a otra y además que es así, muy, no tengo mucho tiempo para ver el teléfono, para que no lo tomen como mala voluntad, ¿ya? Vamos a pasar la lista. Ay. Mi garganta ya está sufriendo las consecuencias de entrar a clase. Ya, voy a tratar de subir apenas pueda esta clase, chiquillos, ¿ya? Yo creo que en una horita más basta. Ya estamos a 9 de marzo, la clase es a las 12. Ay, por favor, ahí sí, que se escucha muy fuerte. Gracias, micrófono. Ya. Claudia Acuña, Presente. ya, apenas contesten, silénciense, por favor.
Emma Arzola, Presente. Nicolás Tudillo. Nicolás Tudillo. Nicolás Tudillo está. Parece que no. Veo súper poca gente hoy día. Beatriz, silencia el micrófono, por favor. Se lo voy a silenciar yo. Beatriz, no lo. Necesito que silencie. ¿Quién más? ¿Quién más tiene el micrófono abierto? Cintia. Ya, chiquilla, les voy a pedir que el micrófono no lo activen antes de contestar. Actívenlo en el momento que les pregunto, por favor, porque se escucha muy fuerte. Ya. Cintia Carrizo. Presente. Ya. Alejandra Díaz. Alejandra Díaz. Presente. Lilian Espejo. Presente. Sonia Estuardo. Sonia Estuardo. María Lara. María Lara. Presente. Tamara Lara. Presente. Natalia Morales. Presente. Beatriz Moya. Presente. Amelia Salas. Presente. Vicky Salazar. Presente. Catherine Silva. Catherine Silva. Gloria Varas. Presente. Ellen Zambrana. Ellen Zambrana. Ellen estaba, estoy casi segura. No vaya a ser que no pueda activar. Sí, sí está Ellen. Ahí la veo. Menos mal que me acordé. A ver, esperemos un poquito que estoy acá a punto de... Listo. Ya, chiquillas. Con eso yo doy por finalizada la clase de hoy. Cualquier duda, acuérdense de consultar el PDF, sale absolutamente todo lo de la prueba y hay muchas cosas que yo les he comentado, pero que yo no les voy a preguntar. Yo me atengo al PDF, estudien de ahí, ¿ya? Y vean los videos y con eso van a estar bien. Si pueden usar el PDF para apoyarse mejor, ¿ya? Me despido por hoy, cuídense, nos estaríamos viendo el próximo viernes. Muchas gracias por la clase. Estén bien. Chao, profe. Gracias. Chao. Gracias por la clase, profe. Disculpa que yo tuve un problema con la señal. Ya, no hay problema, no se preocupe, que esté bien. Chao, chao.